Ujú. Mm. Ahora, Bueno, de hecho, Clara, uno, bueno, que tiene que ver con nuestro título, ¿no? Uno de los grandes maestros de los últimos tiempos de la mentira, de la desinformación, eh, ¿no? De la sombra es Vladimiro Montesino, ¿no? bueno, Sí, y vimos antes para completar lo que dice Daniel, pues que esta semana ese grupo gente de ese grupo que conoce bien, que conoces bien, Gustavo, esta la gente pestilencia. sí, que distribuyen caca por las sedes de IDL y de otros lugares. Estos tipos estuvieron frente al INPE pidiendo la libertad del doctor Vladimiro Montesinos. Ellos Sí. necesitan que salga Montesinos. ¿Qué sensación te dejó eso? Ver gente que pide que Montesinos esté al frente de Sí, nuevo. además, perdóname, Clara, considerando que es gente que es apoyada por partidos como Renovación Popular y el Fujimorismo, que ya han bebido de esa fuente montesinista, por lo menos Fuerza Popular, ¿no? Entonces ahora aparecen sus discípulos. Liberen al Kraken, por ejemplo, ponen ahí en esta manifestación a favor de Montesinos. ¿Qué te parece, Gustavo? Es interesante, significativo. Están enseñando la cara. Como ustedes saben, el Fujimorismo intentó, al buscar de reconstruir su historia, reconstruir, para utilizar la palabra de moda, su narrativa, hacer una distancia con Montesinos y culpar a Montesinos por muchas de las cosas que habían sucedido. No solamente eso, sino que algunos de los desinformadores de la ultraderecha han incluso tratado de acusar a las personas que son objeto de sus desinformaciones, como yo, por ejemplo, de ser como Montesinos. Entonces, no, digo, porque no tienen pudor alguno a la hora de lanzarse a mentir, a decir estupideces, pero cuando ahora salen apoyándolo, pues, y hay caras conocidas ahí, significa que, bueno, ya están enseñando la cara. Son los mismos rostros que se pueden ver en las acciones en las que Fuerza Popular los apoyaba, que en las que, o en fotografía junto con López Aliaga, por ejemplo. Entonces sí, me imagino que tienen una esperanza que la salida de Montesinos les dé un cierto calibre, un cierto peso estratégico del que ahora carecen. De hecho, hay alguien en el chat que no voy a hacerlo famoso, pero que dice que Montesinos es un técnico, puede ser valioso si lo reclutamos. ¿En qué fue técnico Montesinos, Gustavo? Montesinos no se hubiera considerado a sí mismo como técnico, ¿no es cierto? Entonces, Él quería que lo consideren como una especie de maestro en las artes de la inteligencia, de la inteligencia militar, de la inteligencia política, de la inteligencia policial, y tenía todo aquello. Inicialmente, cuando Fujimori lo negaba todavía, negaba su importancia, negaba su presencia, eso sucedió durante un largo tiempo. Yo en las entrevistas que le hacía a la prensa extranjera casi siempre le preguntaba sobre Montesinos y todo esto, y él decía de que no está, no tiene nada que ver, no existe en su gobierno. Pero entonces, luego de eso empezaron a decir de que solamente era una persona que veía y organizaba temas relacionados con seguridad y todo aquello. Hacia el final, como ustedes vieron, hacia el final del gobierno de Fujimori, cuando Montesinos ya quiso salir más al público, quiso tener un rostro público que seguramente apuntaba a una presencia, a una decisión propia de tratar de él de conducir el proceso, entonces ahí ya se hablaba del papel insigne de Montesinos, en haber, por ejemplo, ustedes recordarán esa conferencia de prensa en la que ellos hablaron sobre cómo habían descubierto el supuesto tráfico de armas a las FARC. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Sí, por Cuando supuesto, porque Fujimori y además, Montesinos salen y lo Fujimori dicen, prácticamente dijo que el artífice había sido Montesinos. el artífice ha sido Montesinos. Y realmente Montesinos había sido el artífice, pero en traficar armas para la FARC.
Al O revés. sea, lo que quedó totalmente claro, lo que después las investigaciones y todo esto dejaron totalmente claro, y que eventualmente hubo algunos diálogos muy interesantes y muy agitados entre Fujimori y el entonces presidente Pastrana de Colombia, y entre el jefe de inteligencia colombiano con la inteligencia aquí, quedó clarísimo de que la organización de todo ese contrabando de armas había sido hecha desde el CIN por Montesinos. Pero bueno, en esa época se lo presentaba, como digo, como el artífice de todo. Luego también lo presentaban como el artífice de alguna de las capturas más importantes de bandas de narcotraficantes, que luego resultaba de que sí habían tenido alguna relación también con él. Entonces, en ese mundo en el cual nada es claro y pocas cosas son ciertas, en ese mundo es en el que Montesinos prosperó, y obviamente hay gente que lo extraña y cree de que él puede ser una de las cosas que lo puedan llevar al éxito. Ahora, ese técnico fue una vez traidor a la patria, ¿no? Porque, como señalábamos, prácticamente creo que la primera investigación periodística, la primera revelación, la primera fotografía, la primera radiografía que se hace de Vladimiro Montesinos es en Caretas, en un reportaje, una investigación de tu autoría, ¿no? Así Entonces, es. está 1983. 83, Sí. 83. Sí, sí, sí. En esta portada famosa, si la podemos poner, Ricardo, esta portada justamente pieza clave de una investigación militar. Y claro, em, em, traidor a la patria y luego artífice de la venta de armas a la FARC. Este es el técnico que años después, hoy en día, ¿no? Admira todavía mucha gente, y básicamente bueno, están revelando sus verdaderas admiraciones, ¿no? Ir hacia un montesinismo, un montesinato, ya no hay Fujimori, reforzado. Exactamente eso. Un gobierno de ultraderecha fascista, donde todos los mecanismos fundamentales de toma de decisiones, de información, estén controlados, donde toda la marcha económica del país, de negocios y todo eso, deba ser aprobada. Sí, ese es el tipo de país que están buscando lograr y de que están buscando detener. Hay incluso quienes se atreven a pedir que regrese el Grupo Colina. He leído algunos comentarios en ese sentido para que combata ahora la inseguridad ciudadana, lo que va de la mano en este contexto de arremetida contra los derechos humanos desde el mismo gobierno que plantea salirse del sistema interamericano, proyectos de ley que ya se han aprobado para amnistiar policías y militares que violaron derechos humanos, o la ley APSI, que también pone limitaciones a las organizaciones no gubernamentales, no solo de derechos humanos, sino en general, incluidas las de periodismo. Hay una arremetida desde el poder hacia todo el sistema de derechos humanos en este momento. Los técnicos del Grupo Colina ahora van a decir. Ajá. Sí, ahora, para que la gente tenga absolutamente claro esto, sobre la capacidad de acción y los resultados de grupos como el Colina, una de las cosas que no se conoce bien, se conoce poco, es el hecho de que el GEIN, el grupo que capturó bajo la dirección de Benedicto Jiménez, que ha estado muy mal de salud hace poco, pero que parece que se está recuperando, se ha recuperado, estuvieron trabajando en paralelo y en competencia dentro de la investigación para tratar de llegar a Sendero. Cuando hubo las capturas absolutamente espectaculares de documentación y todo, que se dieron primero en la casa de Monterrico, después en la casa de Chacarilla, se creó realmente una cantidad, un material de inteligencia, de información, de un valor en ese tiempo, en esa tremenda crisis, incalculable. Eso fue producto de la acción de investigación del GEIN. Entonces, sin embargo, como ya gobernaba Fujimori, es decir, gobernaba Montesinos,
se le impuso a este que llegara un grupo de analistas de inteligencia militar, que fue el Grupo Colina. Entonces estuvieron sentados lado a lado durante un tiempo, viendo documentos y, por supuesto, odiándose cordialmente. Hasta que, y esto hay que decirlo en aras de la verdad histórica, Benedicto Jiménez forzó la salida de esta gente. Y al hacerlo, me imagino que arriesgó muchísimo. Pero el propio Benedicto Jiménez Gustavo lo aclara después, ¿no? Cuando aclara un bulo histórico, ¿no? sí. Y dice, en verdad, yo eché a los del grupo, a los que después fueron a fundar el Grupo Colina. Ya estaba el Grupo Colina, ya estaba en Sí, existencia, sí. pero él lo hizo y, por supuesto, pudo haberle costado muchísimo. Pero como estaban tan encaminados dentro de algo que era una cosa de vida o muerte para el país, entonces pudo seguir adelante. Estrechamente vigilado por el CIN, sin embargo, pese a lo cual lograron hacer la captura de Abimael Guzmán sin que lo sepa el CIN, sin que lo sepa previamente Fujimori ni Montesinos. ¿Y qué papel podría jugar la condena, una de las condenas contra Montesinos vence en el 2026, la otra en el 2031, pero hay una ley que está ahí, que todavía no se ha publicado, pero que es esta ley de los viejitos de Rospigliosi, que establece que, bueno, o sea, que los culpables, condenados, procesados, investigados que tengan más de 70 años, pues hay que mandarlos a su casa y perdonarles. Es una amnistía, claramente. Si esa ley la publica la señora presidenta, porque pues suponemos que eso es lo que va a ocurrir a pesar de las advertencias de la Corte, pues podría aplicársele esa ley a Montesinos. Supongamos que ocurre ese escenario. ¿Tú crees que tiene que podría tener algún juego Montesinos para las próximas elecciones? No como candidato, sino para meterse en el juego. No sé exactamente en qué condiciones está Montesinos ahora. Sé que durante estos años se mantuvo muy activo, que escribió varios textos, algunos libros. Nosotros también sacamos en las últimas elecciones que intentó intervenir. Sí. Pero no sé cómo va a ser. Y lo cierto es de que va a haber varias fuerzas, entre ellas el fujimorismo. No estoy seguro respecto a López Aliaga, pero entre ellas el fujimorismo, que van a tratar de, por lo menos por fuera, establecer una cierta distancia. Pero hay una cosa sobre la que no tengo duda alguna. Un error muy grande sería despreciar a Montesinos. Un error grave sería pensar de que Montesinos ya es un viejo que pasó, que no sirve. Yo creo que sería un error muy importante. Como dice esa máxima, un hombre de inteligencia nunca deja de serlo. Por eso, ¿por qué más? Porque primero, es una persona que aparentemente todavía se maneja intelectualmente bien. Segundo, porque tiene toda una serie de contactos dentro de los mecanismos de poder y de inteligencia, algunos de los cuales están vigentes ahora. En tercer lugar, porque es una persona con una gran capacidad para urdir intrigas y llevarlas a cabo. Buena parte de las cuales, algunas de las cuales tienen resultados bastante duros, bastante traumáticos. Y luego porque es profundamente vengativo y tiene muchísimas cuentas por saldar. Entonces yo creo de que lo último que va a pasar es de que él decida, no, ahora ya logro la paz, me dedico a escribir, me dedico a estar con mi familia, eso no creo en lo absoluto que vaya a suceder. Y como digo, sería un error muy importante dejar de lado, menospreciar a Montesinos.